Uno de los momentos más lindos de la semana era cuando con la rusa íbamos al parque. Ella preparaba sándwiches. Con 16 años cocinaba delicioso. No eran sándwiches comunes, ¿eh? Quizás porque cuando era chica su mamá murió y ella cocinaba en la casa. Nos conocimos acá, en esta escuela, hace 10 años. Yo me sentaba en ese banco de allá y ella se sentaba en este. Todavía tiene los grabados que hacíamos. Un corazoncito con una M y una B, un rayito, la estrella y las herramientas cruzadas. Los viejos de la rusa eran activistas, militantes, un poco quilomberos seguro. Ella curtió eso desde chica. La casa estaba llena de libros, de íconos, de combate. Y nosotros sacamos eso de ellos. Nos juntábamos a charlar, a beber ginebra y a gestar. Ojo, eran de clase trabajadora como muchos de nosotros y no nos faltaba nada. Pero queríamos un presente mejor para algunos compañeros a los que les costaba más. Algunos compañeros no tenían ni para el boleto del colectivo. Éramos varios, de varias escuelas los que conseguimos esto. Pero la rusa era la que encabezaba. Nadie como ella hablaba tan claro. Nadie tenía las palabras tan precisas. Cuando no nos juntábamos en su casa, nos juntábamos en lo de Rulo o en lo de la Gise. Lo de Rulo era un aguantadero. Era un garage con un sillón, unas alfombras llenas de polvo y una batería. Que él decía que tocaba, pero nosotros sabíamos que eso era mentira, que no la tocaba, que era un adorno. Lo de la Gise era más serio. Los padres de ella eran intelectuales y algunas veces se sumaban a las charlas. La noche que nos llevaron, estábamos en distintos lados. Todos en lugares diferentes. Éramos 10. Pero la rusa y yo estábamos juntos, en su casa. A la rusa y a mí nos separaron pronto. Nos cargaron en un Falcon y a los 2 días nos separaron. Nos llevaron porque tenían miedo. Qué loco el miedo, ¿no? Ese miedo que hace que las personas hagan cosas horribles cuando ven que su poder está amenazado, limitado. Decían que la escuela era un semillero. Que nosotros, adolescentes, éramos semillas, futuros revolucionarios. En vez de dejarnos crecer libres, nos sacaron esa posibilidad. Un semillero subversivo, decían. Teníamos 16 años. Después, donde estuve yo por casi 4 meses, no volví a ver a mis compañeros. La gente de los calabozos iba rotando.
algunos solo un día, otros semanas. Nos daban de comer una vez por día. Nos trataban como residuos. No más que eso. En ese tiempo vimos a las mujeres embarazadas. Que eso es lo que me estás preguntando, ¿no? Tenían embarazos avanzados, ¿eh? Yo era apenas un adolescente, pero me las arreglaba para cuidarlas. Las cuidábamos las últimas semanas y cuando empezaban el trabajo de parto teníamos que golpear la puerta de la celda muy fuerte para que las vengan a buscar. Las llevaban a otro piso. Nos enteramos que era una sala de partos después. Las venían a buscar y escuchábamos los gritos del parto. En esos pasillos largos y silenciosos retumbaban por todos lados, haciendo eco. Luego el vacío. Pero después venía otro sonido. Cuando escuchábamos el llanto de los bebés. Fui testigo de 4 partos en esos meses que estuve ahí. De los 10 que se llevaron esa noche, sobrevivimos 4. La rusa no tuvo mi suerte. Pero su lucha sigue en mí. En los compañeros, en las abuelas y en esos niños que algún día van a recuperar su identidad.